La Universidad Técnica de Cotopaxi, de la carrera de Administración de Empresas, presenta Capacidad de procesos y control estadístico de procesos. Capacidad de procesos y control estadístico de procesos. El CEC, denominado Control Estadístico de la Calidad, consiste en aplicar diferentes técnicas que son diseñadas con el fin de evaluar la calidad dentro de una organización a partir de su cumplimiento o ejecución. Se puede aplicar tanto en procesos de manufactura como de servicios. Por ejemplo, un restaurante quiere determinar el tiempo promedio que esperan sus clientes para ser atendidos durante la hora del almuerzo, que es el tiempo en el que el restaurante está más ocupado. Tipos de variación. Los procesos que ofrecen bienes y servicios por lo general muestran cierta variación en sus resultados. Esta variación puede deberse a factores, algunos son posibles de controlar e identificar, mientras que otros son más inherentes al proceso. Así tenemos dos. La variación asignable es aquella provocada por los factores fáciles de identificar con el fin de reducirlos y eliminarlos. Por ejemplo, cuando la empresa realiza un cambio de la persona que opera la maquinaria, o a su vez cuando los trabajadores no cuentan con la misma capacitación y experiencia, son dos factores que inciden en la variación dentro de una empresa. Una vez identificados, pueden ser reducidos y eliminados en su totalidad. La variación común o aleatoria es inherente al proceso. Esto quiere decir que es propio del proceso de producción del producto. Es difícil de ser identificada, puesto que no depende ni del personal ni de la empresa. Así, por ejemplo, aquí tenemos las pequeñas variaciones que presentan la materia prima o los insumos para la producción, los cambios en la velocidad de la maquinaria. Estos factores no pueden ser eliminados en su totalidad, pero pueden ser reducidos. Los ingenieros saben que es imposible tener una variabilidad cero. Por esto, establecen especificaciones que definen los límites aceptables en relación con ello. Esto quiere decir que, por ejemplo, un producto puede tener 50 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto, pero si no está dentro de estas características, no está acorde a las especificaciones. Capacidad del proceso. Taguchi argumenta que el hecho de estar dentro de la tolerancia no es una decisión de sí o no, sino es una función continua. Por otra parte, los expertos en calidad de Motorola señalan que el proceso utilizado para producir un bien o prestar un servicio debe ser tan eficiente que la probabilidad de generar un defecto sea o puede ser muy baja. Motorola hizo famoso la capacidad de los procesos y el diseño de productos con la adoptación de los límites de Six Sigma. ¿Qué significa Six Sigma? Es una metodología de forma de procesos utilizada para conseguir la máxima eficiencia de los mismos, analizando la variabilidad y proponiendo la mejor solución basada en datos obtenidos. Esta metodología fue creada por Motorola en los años 80 para denominar su iniciativa y de reducción radical de defectos en productos, la cual utilizó en toda su compañía desde la fabricación hasta los procesos, obteniendo excelentes resultados. A veces un proceso es incapaz de cumplir con los requisitos de un cliente. Vamos a ver lo que es la capacidad de un proceso. Para ello, en primer lugar, vamos a tratar de entender la variabilidad natural de un proceso y el concepto de capacidad. En segundo lugar, vamos a comprender que un proceso no siempre podrá cumplir con unas especificaciones, y también trataremos de distinguir los diferentes indicadores de capacidad y su uso.
Bueno, para ello el objeto de aprendizaje lo vamos a dividir en 4 partes. En primer lugar, veremos la variabilidad de un proceso. En segundo lugar, los límites de especificación. En tercer lugar, la capacidad de proceso. Y por último, los índices de capacidad. Variabilidad de un proceso. Cada vez que se repite un proceso hay ligeras variaciones en las distintas actividades realizadas que a su vez van a generar variabilidad en los resultados. Diremos que un proceso se encuentra bajo control estadístico cuando la variabilidad se debe exclusivamente a causas comunes o aleatorias. También existe una variabilidad natural que en un proceso, cuando esta variabilidad se debe exclusivamente a causas comunes, pueden establecer los límites de tolerancia atendiendo al criterio de Six Sigma. Los límites de especificación. Los límites de especificación de un producto se fijan voluntariamente por el cliente, por el fabricante o ya sea por una norma. Estos pueden ser bilaterales y unilaterales. Los límites de especificación superior podría ser por un límite en el nivel de ruido aceptable, y los límites de especificación inferior podría ser como por ejemplo una resistencia característica mínimo a cumplir por el hormigón. Entonces el valor nominal por tanto se definirá con una tolerancia que puede estar por arriba o por debajo de dicho valor nominal. Capacidad del proceso. La capacidad de un proceso va a ser la medida de la homogeneidad intrínseca del proceso de producción, ya que nada es tan importante como asegurarse con antelación que los procesos podrán cumplir con las especificaciones y requisitos del diseño. En cuanto a los índices de capacidad, en primer lugar vamos a definir la capacidad de potencia como la diferencia entre la tolerancia superior y el inferior dividido por Six Sigmas, de forma que si el inferior a la unidad de proceso no es capaz, si es igual a 1 el proceso es justamente capaz, y si es mayor que 1 el proceso va a ser capaz. Y también deberíamos definir una capacidad real, que será el mínimo de la distancia que existe entre el límite superior dividido por 3 Six Sigmas, o la diferencia entre la medida y el límite inferior dividido por 3 sigmas. Si es mínimo es inferior, el proceso no es capaz. Si es igual a 1 el proceso es justamente capaz, y es mayor que 1 el proceso es capaz. Procedimientos de control de procesos. El control de proceso consiste en aplicar la calidad al proceso de fabricación de un producto o servicio. Los objetivos típicos de los planes de control de procesos son proporcionar información oportuna sobre si los artículos producidos en ese momento cumplen con las especificaciones de diseño, y si no, en ese instante poder detectar cambios en el proceso que indiquen que es probable que los productos futuros no cumplan con las mismas especificaciones. El control estadístico de procesos. Esta técnica tiene la ventaja de que existan menores pérdidas en la producción al momento de seleccionar un producto, basándose principalmente en la calidad que es posible medir, impidiendo así que un producto defectuoso genere mayores costes al seguir creándose en mal estado. Control de procesos con medición de atributos. Uso de gráficas P. Para tomar una sola decisión, se utiliza la estadística simple, si es sí o es no.
determinando una sola decisión, ya que esto se logra a través de las gráficas del límite de control superior e inferior, como lo voy a detallar a continuación. A continuación realizaré la explicación de un ejemplo del tema. Se solicita realizar un diagrama de control para una procesadora de frutas, considerando que cada lote posee 40 unidades. Se han reportado quejas por productos defectuosos en cada muestra tomada: 8, 7, 4, 3, 12, 4, 5, 7, 8 y 9. Adicionalmente, utilizaremos un gráfico de control para la fracción de unidades defectuosas. P es igual al número total de defectos de todas las muestras sobre el número de muestras. Para realizar el ejercicio, realizaremos la siguiente tabla, donde ponemos el número de muestra, que es del 1 al 10, el número inspeccionado, que es 40, el número de formas llenadas de manera incorrecta. Para calcular la fracción de defectos, divido el número de formas llenadas de forma incorrecta con el número inspeccionado, que nos da un total de 0,2, y así sucesivamente. Una vez obtenido la fracción de defectos de cada muestra, procedemos a sacar el promedio. Simplemente sacamos la sumatoria de la fracción de defectos individuales, que nos da 1,68, pero le dividimos para el número de la muestra, que es 10, lo que nos da un promedio de 0,17. Adicional, sacamos el promedio del número inspeccionado, que nos da un total de 40. Seguidamente procedemos a calcular la desviación estándar, donde es igual a raíz de P por 1 menos P sobre N, donde P es la fracción defectuosa y N es el promedio del número inspeccionado. Ya que aplicando dicha fórmula obtendremos el siguiente resultado. Que nos da un total de 0,059. Con este dato vamos a proceder a realizar el cálculo de los límites, tanto superior como inferior. Tenemos que basarnos en la siguiente fórmula que nos dice: límite de control superior es igual a la fracción defectuosa más 3 por desviación estándar. Límite de control inferior es igual a la fracción defectuosa menos 3 por desviación estándar. Aplicando dichas fórmulas obtendremos los siguientes resultados. En el límite de control superior nos da un total de 0,35. Y en el límite de control inferior nos da un total de menos 0,01. Pero hay que tener en cuenta que no se debe trabajar con números negativos. Simplemente procedemos a colocar el 0. A continuación, para la realización de la gráfica tenemos que hacer el cálculo de cada límite, superior e inferior. En este caso, el valor del límite superior será 0,35.
En nuestro límite inferior, como nos dio un número negativo, procedemos a colocar 0, como ya lo mencioné anteriormente. Y finalmente, en nuestro límite central, colocamos el resultado de la fracción defectuosa, que es 0,17. Una vez colocados los datos, insertamos nuestra gráfica, tomando desde la fracción de defectos hasta el límite central. Como se puede observar en el gráfico de control para la fracción de unidades defectuosas, el límite de control superior, el límite central, el límite de control inferior, y esta es la proporción de las unidades defectuosas. Ahora, ¿cómo se interpreta este gráfico? Nos dice que si todos los puntos de la gráfica que se encuentran entre los dos límites, es decir, superior e inferior, se considera que el proceso está controlado. ¿Cómo trazar gráficas de medición y rango? Si se conoce la desviación estándar de la distribución del proceso, es posible definir la gráfica de medición, como vemos en la siguiente fórmula. Una gráfica de medición es simplemente un diagrama de las medidas de las muestras tomadas de un proceso, en promedio de las medidas. Estos están definidos de la siguiente manera, como podemos mostrar en la imagen, donde X es la medida de la muestra, Y el número de artículos y N el número total de artículos de la muestra. En la práctica no se conoce la desviación estándar de un proceso. Por esta razón casi siempre se emplea la información real sobre la muestra. La selección siguiente describe este enfoque práctico. Una gráfica es un diagrama de rango dentro de una cadena de muestra. Este rango es la diferencia entre números más altos y números más bajos de esa muestra. Los rangos proporcionan una medida de variación que se calcula con facilidad y se utiliza como una desviación estándar. Una gráfica R es el promedio de rango de cada muestra, definidos de manera más específica, como estos. Entonces, hemos llegado a la conclusión que esto nos sirve para la medición y evaluación del desempeño y tomas de acciones correctivas cuando se necesite. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. También podemos decir que la aplicación de un control en las organizaciones busca atender dos finalidades principales: corregir fallas o errores existentes y prevenir nuevas fallas o errores de los procesos. Hola, soy Jesús. Te he puesto un hámster, ya que el sol sale todos los días. El muestreo de aceptación. ¿Qué es el muestreo de aceptación? El muestreo de aceptación es una actividad que hace la empresa para inspeccionar cada uno de sus elementos que se encuentran en estado defectuoso o en estado aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Podemos explicarlo con un breve ejemplo o dramatización. A continuación. Juan Pedro Francisco, ¿qué estás haciendo ahí? Te acercas a mi oficina para que inspecciones y realizar un muestreo de aceptación, por favor. Sí, claro, sí, jefecita, sí, ya voy, jefecita, ya, no se preocupe, no se preocupe. 6 horas después. Juan Pedro Francisco, a ver, dígame, ¿cuántos usted ha inspeccionado y cuántos están bien y cuántos están mal? Sí. Jefecito, verá, yo hice la inspección de 100 piezas, las cuales se encontraban 97 bien y 3 estaban mal. A ver, dígame usted, señor Pedro, Pancho, Sebastián, ¿cuántos tiene usted aceptables y no aceptables? Jefecito, verá, yo fuerte hice el trabajo, pero casi la mayoría ha estado mal, pues. Mira, han estado rotos toditos. ¿Qué hacemos? Aceptado. Rechazado. Pregunta:
¿Por qué crees que el gerente rechazó la inspección de Juanito, la inspección básica, y no rechazó la inspección de Andrés? Vamos a explicar todo esto de manera más académica con la ayuda del narrador. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A continuación les voy a explicar acerca del muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es una medida estadística y se utiliza principalmente para que las empresas puedan medir la calidad de una cantidad de productos, realizando pruebas específicas. Para la mayoría de empresas resulta complicado realizar pruebas debido a que se clasificaría como desperdicio o a que el volumen es demasiado grande. El proceso de un muestreo de aceptación implica el tamaño de la muestra y la cantidad de errores aceptables. Esta prueba permite realizar estudios, detectar defectos y medir la calidad a un grado específico de certeza, sin tener que probar cada uno de los productos. Existen demasiados tipos de muestreo de aceptación, pero les vamos a presentar solamente dos: muestreo de aceptación por variables y muestreo de aceptación por atributos. El muestreo de aceptación por variables es un tipo de estudio que toma una muestra aleatoria y hace una revisión de las características de cada unidad de tipo continuo, como el peso y la longitud. Con las mediciones es posible hacer un cálculo estadístico que se encuentra en función a la media y la desviación estándar. El producto se rechaza o se acepta dependiendo del valor. Muestreo de aceptación por atributos consiste en extraer de forma aleatoria una muestra de lote y clasificar cada unidad de acuerdo a sus características, tanto aceptables como defectuosas. Acerca del muestreo de aceptación por atributos tenemos tres tipos, que se pueden clasificar en simple, doble y múltiple. El simple está determinado por un número de muestra n y un número de aceptación, que se establecen previamente. Si durante la prueba se encuentra un número de aceptación de C o menos, el lote se considera aceptable. Si el nivel de productos defectuosos es mayor que C, el lote es rechazado. Muestreo de atributos doble permite tomar una muestra pequeña que permite detectar si los lotes son buenos o malos. Si en la primera prueba no se realiza, se puede rechazar o aceptar. Se puede tomar una segunda, considerando las unidades defectuosas. Muestreo de atributos múltiple. Se toma una muestra inicial más pequeña y si se tiene evidencia se toma una decisión. De lo contrario se realiza una segunda prueba para tratar de decidir. Si esto no es posible, se continúa con el proceso hasta rechazar o aceptar el lote. Esta prueba de atributos combina la simple y la doble. Algunas ventajas de realizar un muestreo de aceptación son que a pesar de requerir recursos para la planificación y administración, es menos costoso que otro tipo de estudio, gracias a que se realizan pruebas con menos productos. Los productos no se dañan debido a que se utilizan menos. Reduce los riesgos de errores que pueden cometerse durante la inspección. Al realizar el estudio e identificar los errores, los empleados que se dedican a la fabricación se sienten motivados para realizar las mejoras. Desventajas de realizar un muestreo de aceptación. Algunas de las desventajas de realizar un muestreo de aceptación son que existe el riesgo de encontrar lotes de productos que se encuentran dañados en su mayoría, lo que lleve a rechazar los buenos. Ofrece poca información sobre la calidad de los productos y del proceso de creación. Requiere de mucho tiempo de planificación y además demasiada documentación. El diseño de un plan de muestreo puede ser simple para atributos. El muestreo de aceptación se realiza con bienes que ya existen para determinar qué porcentaje de los productos cumple con las especificaciones. Estos productos pueden ser artículos recibidos de otra compañía y evaluados por el departamento que los recibe, o también puede ser componentes que pasaron por una etapa de procesamiento y que son evaluados por el personal de la compañía, ya sea en producción o en la función de almacenamiento. El muestreo de aceptación se lleva a cabo a través de un plan de muestreo. En esta sección se ilustran los procedimientos de planeación para un solo plan de muestreo, es decir, un plan en el que la calidad esté determinado por la evaluación de una muestra. La capacidad de procesos y control estadístico de procesos es un conjunto de herramientas que nos permiten controlar y distinguir las posibles variaciones que existen dentro de una empresa en el proceso de producción. Estas variaciones
se subdividían en variaciones aleatorias y en variaciones asignables. Las asignables son aquellas que son fáciles de identificar, las que podemos eliminarlas 100% en su totalidad, mientras que las aleatorias son aquellas que no podíamos eliminarlas, las que no dependían ni de la empresa ni del personal. Entonces la capacidad de procesos nos permite identificar y controlar estas variaciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar la calidad dentro de una empresa. A su vez, tener este tipo de herramientas dentro de una empresa es sinónimo de que la empresa es exitosa y es un modelo a seguir para otras empresas.